Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. El tema que vamos a tratar en esta mañana es el poder del servicio. En casi todos los trabajos hay algún mandadero. Es el personaje que hace todos los trabajos más extraños, lleva recados, limpia lo que queda en desorden, suele cobrar poco y trabajar mucho. Es un puesto con pocas esperanzas de progresar y menos realización personal aún. Es el puesto que nadie quiere, porque todos quieren ser ejecutivos. Él no quiere ser un siervo, o muchos no queremos ser siervos. En tiempos de Jesús, nadie quería ser esclavo. La responsabilidad de lavar los pies era especialmente humillante. En los hogares del Oriente era un papel asignado al más inferior de los esclavos. Era tradicional lavar los pies en momentos como este, antes de una comida o un banquete. Cuando hablamos del poder del servicio, ¿cuál es el secreto para la grandeza delante de Dios? ¿Cuál es la grandeza para Dios en nosotros? Y es precisamente lo que Él enseñó. La grandeza estriba a veces en la sencillez de usar una toalla, de servir a los demás. El domingo pasado, si no mal recuerdo, yo les decía, los cristianos tenemos que ser diferentes a los demás en todo. Es algo que tenemos que alcanzar usted y yo. ¿Me está escuchando? No podemos ser cristianos y seguir usando los sistemas del mundo. Me la haces, me la pagas. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. ¿No opera así el mundo? Lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Y yo soy el que tengo que vencer. Yo lo he visto a través del volante. Y yo no voy a hablar de lo que ahora vivo, pero de lo que antes vivía. Yo no me dejaba que nadie me rebasara, que nadie se me metiera. Y escúcheme bien, esto yo lo he tenido que aprender, a ceder, a servir a los demás. Pero antes, cuando alguien me pasaba, yo corría y me paraba enfrente. Hubo hasta ocasiones en que me atravesaba imprudentemente y tontamente. Dios nos ha enseñado que tenemos que servir a los demás, aún hasta en el volante. A veces todos queremos pasar, a veces todos queremos ser los primeros, a veces, y estoy hablando de los que manejan, pero he aprendido ahora a ceder. Pásele, siga, me detengo. Y usted puede tomarlo como una tontería, pero yo he visto el fruto. Ayer, cuando terminamos la boda, había unas colas interminables aquí de vehículos. No podíamos salir. Yo estaba a punto de salir y no podía, hasta que un caballero se detuvo, dijo: pase. Le dije a mi esposa: ¿sabes qué es esto? Lo que hemos sembrado. Y si a veces nos va mal, es ¿qué estamos sembrando? El mundo sería diferente, escúcheme bien, si los cristianos observaran a su modelo, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo en este caso? El ejecutivo se hizo un siervo. Y no lo digo porque él decía: soy el jefe. No, la Biblia nos dice que él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que entonces tenemos que aprender. No es para venir y decir: ay, pues ya oímos la palabra, ya. Es para que aprendamos. El mundo va a ser diferente cuando nosotros hagamos lo que Dios nos dice en nuestra vida. Cuando nosotros sirvamos a los demás. Hay un poder en el servicio. Él servía a toda la gente. No tenía casa, no tenía oficina, no tenía, como él dijo en una ocasión, donde recostar su cabeza. Dice: las aves tienen su nido, los demás animales tienen su madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza.
Y yo no estoy diciendo que los cristianos no deben tener nada, ni casas, ni coches lujosos, ni dinero, ni nada. No, no es un pecado tener eso. El Señor Jesucristo vino para enseñarnos las buenas nuevas. Así que entonces Él siempre estaba fuera compartiendo la palabra del Señor. Y vemos en este pasaje, cuando el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, vemos que aunque ellos dejaron sus sandalias fuera, traían suficiente polvo y traían estiércol de los asnos y de los camellos. Si alguna vez ha observado, no es nada agradable. Ellos tenían que caminar después de haberse aseado, bañado, perfumado, pero tenían que caminar, y muchas veces todos los caminos estaban impregnados de estiércol, fuera de asno o de los camellos. Y aunque ellos habían dejado sus sandalias fuera para estar en la cena con el Señor, traían suficiente polvo del camino y estiércol, de tal manera que la habitación o el lugar a donde estaban no era tan agradable. Si usted ha tenido algún día la oportunidad de oler el excremento de los cerdos, es horrible. Hace años yo iba con una camioneta, fui por ahí por la ciudad de los niños. Yo vi en el camino de terracería estiércol regado, y no había otra manera. Me fui con el vehículo, el estiércol lo fue botando así en la lámina del vehículo con las llantas. Cuando yo llegué aquí a este lugar, estaba vomitándome. Era nauseabundo el olor del excremento de los cerdos. Y aunque yo lo lavé, y aunque le eché ajax y le eché yo no sé cuántas cosas, estaba vomitándome. No era una cosa agradable. Yo creo que si no fue a tal grado esta situación en la cena del Señor, que era la última, pero sí había algo desagradable. Y el Señor Jesucristo debe haber observado dos problemas relacionados. En primer lugar, se dio cuenta que allí no había ningún sirviente disponible para realizar el acto de lavatorio de los pies. No había ninguno. Y también se dio cuenta que ninguno de los discípulos parecía aquella noche estar dispuesto a tomar esta iniciativa desinteresada. Porque escúchenme bien, los discípulos no tenían la intención de servir. Ellos decían que me sirvan. Los discípulos no querían que los gobernara nadie, sino ellos gobernar. Esa es la tendencia del ser humano y es el sistema que el mundo nos ha metido hasta nuestros huesos. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? Yo me acuerdo de una frase de mi abuela materna. Dice: la pobreza me tira, pero el orgullo me levanta. Y era tremenda mi suegra. Pero ese es el sistema que el mundo nos ha enseñado: que nadie te sobaje, que nadie te humille, que nadie te aplaste. Qué diferente es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo dice: el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Es algo que los cristianos de este tiempo tenemos que aprender, hombres y mujeres. No importa qué cargo ocupemos en el mundo. Muchos de ustedes, la gran mayoría, son líderes en el mundo. Pero si queremos que el ambiente se componga en este mundo, tenemos que lavar los pies como lo hizo el Señor a los demás. Servir a los demás. ¿Me está escuchando? Yo a veces, muchas veces, yo he visto a un cristiano que alguien va correteando tras él, dice: no me dejo, y yo también sigo, y le meten, porque no ceden.
¿Por qué esperar una reyerta? ¿Y qué? Ahora bájate. Hasta ese grado llegamos. Qué terrible es cuando dos cristianas se han encontrado como años atrás. Una persona pasó rápido con su carro y la otra también le siguió y se dio cuenta que era una creyente. ¡Adiós! ¡Qué horrible! Imagínense. Así que cuando el Señor se dio cuenta que no había ningún siervo y que los discípulos les importaba, no les importa que apeste esto, pero al Señor no estaba contento, porque Él entendió dos problemas. Uno, los corazones de los discípulos estaban contaminados por el orgullo. Y el otro problema era la de los pies sucios. Era la noche, una de las noches más importantes para nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Alguien tendría que hacer algo para restaurar una atmósfera apropiada en ese lugar. Alguien tendría que hacer algo, dijo el Señor, para restaurar el ambiente. Y la solución era sencilla, no es tan difícil. Él limpiaría ambas ciudades de inmediato por medio de hacerse un siervo. ¿Cuáles eran esos problemas, esas suciedades inmediatas? Los corazones manchados de orgullo y los pies sucios. Dice la Sagrada Escritura que Él se levantó, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Cómo pudo el Hijo de Dios descender a un nivel tan bajo? ¿Cómo pudo? Si ustedes leen allí en Filipenses 2:17, creo que es 2:17, 2:7, perdón. Allí encontramos algo que el Señor Jesucristo hizo desde siempre. Y si lo leemos un poquito antes, versículo 5, a ustedes y a mí nos dice el Espíritu Santo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche bien lo que sigue: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cómo pudo el Hijo de Dios bajar a un nivel tan bajo? A veces pensamos que hacer un servicio a cierta persona o arreglar ciertas cosas nos va a, ¿cómo diremos?, a rebajar. Dios tiene su propio sistema. Los sistemas del mundo a veces chocan con los sistemas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, la Biblia dice: dad y se os dará. Es el sistema del reino de Dios. El mundo que dice: si tú das te quedas pobre, mejor ahorra. Pero ¿cómo vamos a tener más? Dice la Biblia: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro seno. Porque con la misma medida que diereis, os volverán a medir. Y yo no estoy hablando de que traigan todo su dinero aquí. Den a los pobres, a los necesitados, a alguien que está en necesidad. Den a sus hijos, den a su familia, den a todos los que más puedan. Yo no digo que salgan por las calles y ten. No. Hay muchos bribones que ahora viven visitando las iglesias pidiendo que los asaltaron y que les quitaron sus documentos y su cartera y su equipaje, y quieren una ayuda porque se van a Tapachula y que vienen de Tijuana, y otros que vienen de
de Laredo y que no sé cuántas cosas. Y así el Señor nos habla. Satanás quiere ser elevado y el Señor se hace menos, pero hay grandeza allí. Vean ustedes lo que dice San Pablo acerca de él. Dice que él se humilló hasta lo sumo, no solamente lavando los pies de sus discípulos y secándolos con ternura, limpiando las inmundicias que había en ellos y que causaban un malestar, un olor no fragante, sino asqueroso. Hay unas grandes verdades. Aprendamos de nuestro Señor lo que Él hizo, porque Él viene a nuestra vida, Él viene a nuestro hogar, Él viene al trabajo, Él viene a todo nuestro entorno para que ese ambiente se cambie. Por eso Pedro pensó, ¿cómo el Hijo de Dios? Porque él había reconocido la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Allá en San Mateo 16, lo quieren ir buscando, en el versículo 16, cuando el Señor le dijo, ¿quién dicen los hombres que soy? Y dice que ninguno de los discípulos pudo decirle, ninguno de los discípulos tuvo una revelación de quién era el carpintero de Galilea. Pero la Biblia dice que Pedro tuvo una revelación y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres Dios, tú eres el Mesías que Dios había prometido. ¿Quién le había revelado esto a Pedro? El Espíritu Santo. Pedro había reconocido la deidad de Jesús antes que ningún otro miembro del grupo. Sencillamente no podía entender cómo el Hijo de Dios pudiera haber descendido a un nivel tan bajo hasta el punto de lavar el estiércol de asno y de los camellos de los pies de sus propios discípulos. Pedro no era un experto en la esfera de la ley, pero su lógica hizo que pensara, algo no se ve bien en este cuadro. Él pensó, ¿dónde están los sirvientes? ¿Dónde están? Y a veces los pastores decimos, ¿dónde están los sirvientes? Todos quieren ser ejecutivos, y cuando no les damos un puesto de ejecutivos, dicen, no aprecian aquí mi llamamiento ni mi ministerio. Hace días un hombre me dijo, quiero que me dé una carta, porque yo quiero ser un predicador itinerante. Le dije, todo en el orden, con todo gusto. Quieren hacerle al llanero solitario, y el único que les sigue, ¿quién es? El hermano Toro. ¿Sí conocen esa historia? ¿Cuántos leyeron el llanero solitario? El único que le seguía al llanero solitario era el hermano Toro. Todos queremos ser ejecutivos, que nos reconozcan, que nos respeten, que sepan que ahora somos siervos de Dios. Aleluya, amén. No queremos ser siervos, no queremos hacer las cosas más sencillas, no queremos servir a los demás. ¿Me están escuchando? ¿Qué diferencia con nuestro Señor, el ejecutivo, haciéndose siervo? Pedro dijo, ¿dónde están los siervos? ¿Dónde están? ¿Saben por qué? Porque no estaba dispuesta a lavar los pies de los demás. Decía, venimos aquí con el maestro y aquí estamos y no hay nadie que nos lave. ¿Dónde están los siervos? Y es el grito ahora del Espíritu Santo. Escúchenme bien, damas y caballeros. Es el grito del Espíritu Santo, es la exclamación del Señor. ¿Dónde están los siervos y las siervas? Todos quieren ser servidos, todos quieren gobernar, todos quieren tener un lugar de preeminencia, y cuando no lo obtienen, mejor se van a otro lado. No quieren esperar. Vamos a tomar el ejemplo de David el rey. Cuando era un jovencito cuidador de ovejas, Dios envió al profeta Samuel, no voy a extenderme en eso. ¿A qué fue a la casa de Isaí? A ungirlo como rey. ¡Qué tremendo! Jovencito.
¿Y después qué pasó? ¿Ya se fue, ya ocupó el trono? Se fue a cuidar las ovejas otra vez, con una unción tremenda. El rey cuidando a las ovejas de su padre. Y pasaron muchos años. Vamos hablando entre 15, 14 años o más, hasta que él ocupó el trono de Israel. Pero ¿cuántas cosas tuvo que pasar? No esperan muchos que ese proceso del Espíritu Santo se lleve a efecto. Es cierto, en la niñez espiritual a veces dicen, bueno, yo ya sentí el llamamiento de Dios, sé que debo servir al Señor, a ver, mándeme a predicar. Yo les digo, espérate, hijo, espérate. No te puedo poner como niño a pelearte con esos pandilleros, demonios, esos demonios pandilleros. No estoy hablando de la gente, estoy hablando de los demonios. Mandar a un niño a pelearse con una pandilla es mandarlo a la muerte, ¿sí o no? Espérate que crezcas, crece, desarróllate, aprende estrategias. Espera el tiempo de Dios. Y cuando sea el tiempo de Dios, Dios te va a decir ahora. Eso fue lo que pasó en la vida de David. Tanta persecución de Saúl, tanto deseo de matarlo. Tuvo la oportunidad de matar a David, o que lo matara Abner, o que hiciera tantas cosas. Sin embargo dijo, no tocaré el ungido del Señor. ¿Por qué no esperan algunos? Mientras, escúchenme bien, vamos a ser siervos. ¿Me estáis escuchando? ¿Por qué siempre estar buscando un lugar de ejecutivo? Escúcheme bien, con el debido respeto. Sé que ustedes en el mundo son líderes, pero en el ambiente espiritual es otra manera de cómo se hacen las cosas. ¿Me estáis escuchando? Esperen un tiempo. No hay menosprecio ni del pastor, ni siquiera favoritismo para algunos y para otros no. No hay. A veces los pastores estamos batallando, ¿a quién pondré, a quién lo dejaré? A veces yo he pensado en otro tiempo, los líderes de varones, hasta a quién iba a poner como pastores. ¿Dónde están los sirvientes cuando uno los necesita? Eso es lo que pensó Pedro. ¿Dónde están? El grito allá en lo profundo del corazón de Pedro: ¿dónde están los siervos? ¿Dónde están los que sirven? Los otros discípulos podían quedarse sentados allí y permitir que eso ocurriera. No importa que hubiera peste, pero Pedro no. Era el discípulo más locuaz y decidió volver a poner al Señor Jesucristo en su lugar. Dice, ya que nadie lo hace, yo voy a decirle al Señor que eso no está bien. Ya lo había hecho antes, cuando el Señor le dijo, voy a sufrir mucho de los judíos, voy a tener, me van a matar. Dice, no, que eso no te acontezca. Aquí estoy yo para defenderte. Y ya saben en qué terminó Pedro, negándolo. ¿Saben qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, fuera. Él no estaba reprendiendo a Pedro, estaba reprendiendo al espíritu que motivaba a Pedro o a la gente para hablar esas cosas, para desanimar al Señor Jesucristo a que no fuera a la cruz. Sabía que había salido de Dios y a Dios iba, y solamente el camino hacia el Padre era la cruz. No es nada fácil. Así que entonces el discípulo más locuaz decidió volver a poner de nuevo al Señor Jesucristo en su lugar. Ya dijimos la primera vez, intentó quitarle la idea de que Él no fuera a la cruz. Pedro quería que el Señor Jesucristo se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Y cuando le dijo Pedro, te voy a lavar los pies. No, dice, no está correcto, Señor. No está correcto, para eso están los criados. Dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo tenemos parte con Dios. Cuando el Señor le dijo, si tú no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro dijo, bueno, no solamente mis pies, lávame todo. Dice, no, el que está limpio
está limpio. No más lo que se necesita es lavarse los pies. Creyentes, hombres y mujeres, ya Cristo nos santificó, ya Cristo nos limpió, pero necesitamos día con día limpiarnos los pies del pecado, de la inmundicia que se nos pega del mundo. Las miradas codiciosas, lujuriosas, las palabras que otros hablan, la manera de conducirse de los demás. A veces los cristianos están hablando al mismo nivel de aquellos que no conocen a Dios. A veces los cristianos participan de todo lo que los demás hacen. Yo debo decirles, y por la obra del Espíritu Santo, desde que yo entregué mi vida al Señor hace casi 41 años, no volví a cometer inmoralidad, no volví a fumar, no volví a emborracharme, no volví a hacer muchas cosas. Por la obra del Espíritu Santo me lavó, me limpió de todas esas inmundicias. Mientras no entreguemos nuestra vida al Señor, no podremos ser lavados y limpiados de eso. Pero Dios quiere hacerlo. Cuando nosotros verdaderamente lo aceptemos como el Señor de nuestra vida, Él va a quitar toda la inmundicia que hay en nuestra vida. No solamente los pies, como en este caso, sino todo. Porque si no nos lavare el Señor, no tendremos parte con Él. Y el credo dice de nuestra infancia que Él vendrá desde donde está sentado a la diestra del Padre a juzgar a los vivos y a los muertos. Habrá un juicio. Habrá un juicio final. Ya hemos dicho en otro tiempo, y para los cristianos que también estaremos en el juicio, dice: ahora pues, dice San Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que ya no viven como el mundo vive en la carne, sino ahora viven en el área del Espíritu, haciendo la voluntad de Dios. Pero al caminar en este mundo, al transitar por esta tierra, se nos pega la inmundicia. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús parecía tomar muy en serio el lavatorio de pies. Y no solamente es un acto físico, es un acto espiritual. Cuando se lavaron los pies, ¿cómo creen que haya quedado el ambiente? Fragante, limpio, qué agradable. ¿No es cierto? Yo creo que como cristianos, si no lo hacen los demás, porque a veces estamos pensando que el mundo cambie cuando los cristianos no quieren cambiar, cuando los cristianos quieren seguir viviendo como los demás. El domingo pasado yo decía una palabra profética: tenemos que ser diferentes a los demás. ¿Cuánto tiempo, escúcheme bien, cuánto tiempo ha pasado de que usted envainó su espada y tomó una toalla? Siempre estamos a ver quién, órale, quién me la hace. Y estamos así. ¿Cuánto tiempo ha pasado que ha dicho: Señor, mejor voy a envainar la espada, y voy a tomar la espada y voy a lavarle los pies a aquel que están en problemas? Empiece a limpiar las suciedades de los pies de su hermano. ¿Me está escuchando? O de su hermana, sean de la familia, sean de raza, sean en el grupo cristiano. Empecemos a lavarle las suciedades de los pies de su hermana. Puede ser la esposa, puede ser las hijas, puede ser los hijos, yo no sé. Pongamos en práctica el servicio. No olvidemos que el símbolo de su reino, de nuestro Señor Jesucristo, es una toalla. Dice: yo no he venido para ser servido, he venido para servir. ¿No lo dijo así el Señor? Y Él entregó toda su vida a los pecadores para servirles. Toda su vida la dedicó para servir a los pecadores. Hay un poder secreto en la toalla, el secreto de la verdadera autoridad en la tierra. Escúcheme bien, el secreto de la verdadera autoridad en la tierra, a pesar de ser tan mal entendido como lo es la toalla y no una espada. Si nosotros nos convertimos en siervos de los demás, quien quiera que sea,
El Espíritu Santo sigue guiándonos a quién servirle, a quién hacerle un favor, a quién pedirle perdón, con quién reconciliarnos. El Espíritu Santo sigue hablándonos. No espere que alguien se lo diga, porque usted lo puede hacer, pero de mal modo, de labios para afuera. Debe llegar a ser nuestro servicio o la toalla nuestra arma primordial predilecta contra los enemigos terrenales. Cuando nosotros hacemos un servicio a los demás, miren, desarmamos a los demás. Yo lo he visto en el volante. A veces quieren pasar, le digo, pásele. Hasta una sonrisa le sacamos, escúcheme bien. Pero cuando nosotros, yo paso, ¿qué? O ladramos o están ladrando los demás. Pero cuando nosotros nos hacemos siervos, pásale, gracias. Su cara cambia. El ambiente se pone fragante. Si nosotros fuéramos siervos o siervas, no esperemos que los demás nos sirvan, sirvamos a los demás. Hay muchas maneras de servir al Señor. El servicio debe ser nuestra arma primordial, predilecta contra los enemigos terrenales, y reservemos la espada para usarla contra los principados y poderes terrenales que operan a través de las personas. Escúcheme bien, Jesús nunca atacó a los individuos. Él trató directamente con el poder detrás de ellos. Cuando Cristo, nuestro Señor, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, no se estaba refiriendo a Pedro, estaba viendo al espíritu que estaba detrás de Pedro, que le estaba motivando para decir, Señor, no, ¿cómo te van a matar? Desanimándolo. Y reprendió al espíritu que estaba detrás de Pedro. Él miró más allá de Pedro y se dirigió a la verdadera fuente motivadora. Jesús esgrimió la espada de Dios rápidamente contra la mentira de Satanás, pero no le hizo daño a Pedro. No le dijo, eres un tonto, no sabes nada, tú. No. Reprendió al espíritu. ¿Sabía usted que su enemiga no es su suegra? Porque la suegra es la que, ay, qué suegra. Dice, qué bueno que Adán no tuvo suegra, gracias a Dios. Pero usted y yo sí tenemos. Y no porque esté aquí mi esposa, pero mi suegra, yo la amé tanto. Una mujer de Dios, que yo quisiera que ella viviera y viera lo que Dios está haciendo aquí en Oaxaca. Porque ella siempre que yo iba a Nuevo Necaxa, Puebla, y debo decirle, yo le voy al Necaxa, pierda o gane, porque de ella es mi esposa, de Nuevo Necaxa, Puebla. Siempre que yo iba, a ver, Florentino, dale aquí a Fidel, a ver que escoja sus zapatos, a ver esto, a ver aquello. Y los hombres a veces, algunos somos muy agarrados, ¿no? Está bien. Pero mi suegra, a ver, ya vino Fidel, ve a traer chorizo de ese bueno, que no es de cerdo, sino de carne bien preparada. A ver, vamos a hacerle esto y vamos a hacerle aquello. Linda gente, pero era una mujer de Dios. Suegras, era una mujer de Dios. Perdónenme, no era una bocona, no era una persona que inventaba cosas contra su nuera o su yerno. Era una mujer de Dios, y Dios oyó su oración. ¿Saben cuál fue la oración? Que todas mis hijas te sirvan, Señor. Pero no pidió por sus hijos, los varones. Y todas sus hijas están sirviendo al Señor. Todas son esposas de pastores. Así que tenga cuidado. Así que entonces, sus enemigos no son sus hermanos, no son el jefe, no son el otro líder, no son aquella. Cuando llego, el ambiente se vuelve, casi uno dice, hay un ambiente aquí satánico, porque ve a su enemiga. ¿Por qué no espera y le dice, Señor, ¿en qué puedo servirle a esta dama? Dice que aún tenemos que servir aún a aquellos que son nuestros enemigos. ¿Sabía eso?
Yo he deseado de alguien que se constituyó casi como enemigo de nosotros hace tiempo. Y le he dicho, Señor, dame la oportunidad de servirle. Dame la oportunidad de servirle. Y cuando eso suceda, ¡ay, qué agradable!, ¿verdad? ¿No es cierto que así sucede cuando hay una reconciliación? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no, guiados por el Espíritu Santo, vamos y arreglamos las cosas que están por ahí, que están con un olor fétido en nuestra vida, que no nos deja estar contentos y felices? Cuando nosotros citamos la palabra de Dios, nosotros ilustramos lo que dice la Sagrada Escritura en Hebreos, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús nunca atacó a los individuos, ni nunca Jesús reprendía al pecador, pero era rápido y cortante cuando se trataba del espíritu de hipocresía que opera a través de personas religiosas. Dios le apesta la religiosidad. He sabido de personas en otro tiempo que iban a visitar a un enfermo. ¿Quién sabe en qué pecado te encuentras? Tienes que arrepentirte. En lugar de llevarle palabras de consuelo, allí lo estaban reprendiendo como si fueran dioses. Vamos a orar por los pecadores, aunque sean unos pecadores. ¿Ustedes creen que el Señor, cuando alguien se acercaba con una enfermedad, le decía: ¿tú eres cristiano? Voy a orar por ti. Si no eres cristiano, no. ¿Hizo eso el Señor? Él oraba por todos. ¿Cómo voy a orar por este hombre que me causa tanta molestia? Yo, que el diablo se lo lleve pronto. Esa como me cae gorda, me quitó al novio, que la mate un rayo. Y vamos así buscándole cosas. Usted encuentra a ver qué hay en su ser. ¿Por qué no lava los pies a los demás? Jesús nunca reprendía al pecador, pero era rápido y cortante cuando se trataba del espíritu de hipocresía que opera a través de las personas religiosas. Él estaba presto a reprender las acciones de los religiosos farisaicos, mientras que nosotros somos raudos a reprender a los pecadores. Es que tú eres un pecador, por eso estás aquí, por eso te va mal. Ore por él mejor y deje que Dios haga lo demás. O yo le hago una pregunta: ¿usted es Dios para saber lo que hay en el corazón? Engañoso es el corazón. ¿Y qué? Y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Yo, Jehová. Solamente Dios conoce el corazón. Así que no se deje llevar por las apariencias. Ay, esta persona, qué tan espiritual, siempre está orando. Puede ser pura religión. Las apariencias engañan, ¿no dice así un dicho? Así que entonces él nunca reprendía a los pecadores. Ese es un ejemplo que él usó la palabra de Dios en la esfera equivocada. Así que entonces Jesús se hizo siervo de los pecadores, en tanto que muchas veces nosotros nos atacamos a los demás. Y cuando nosotros somos siervos y lavamos los pies de las demás personas, nosotros llegamos a tener, ¿cómo diremos?, una grandeza espiritual delante de Dios. Así que las personas no son nuestras enemigas. No es su suegra, no es su compadre, no es su jefe, no es su empleado, no es nadie, no es su patrona tampoco, no es el maestro, ya me trae de encargo. Es el Espíritu que a veces opera a través de esas personas. Lávele los pies. ¿Cómo? Dios le va a guiar cómo hacerlo. ¿Me está escuchando? Yo no sé cómo le va a hacer, pero Dios le va a guiar. Así que las personas no son nuestros enemigos. Dios nos envió a servir a las personas, así como nuestro Señor nos vino a servir a nosotros. Es hora de que envainemos nuestra espada para atacar a los demás seres humanos y usemos la toalla. Oiga bien, les lavó los pies a sus discípulos y se convirtió en siervo de todos. Él es nuestro modelo y la fuente de verdadera grandeza. Ya lo leímos en Filipenses 2.
Dice que por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cuando usted y yo somos siervos, los demonios van a tener que obedecer. Cuando digamos Satanás, fuera, en el nombre de Jesús no te permitimos más, porque somos siervos. Pero a veces los demonios se pitorrean cuando alguien que es orgulloso, es vanidoso, es envidioso y dice, tú vas a reprender. Cállate. Y perdóneme la palabra, se pitorrea al diablo, los demonios, de personas que no viven como Dios dice. Por eso Dios ha puesto su Espíritu en nosotros para que vivamos y seamos diferentes. Si nuestro Señor Jesucristo echó mano de la toalla, quizás sea hora de que hagamos lo mismo, ¿no les parece? ¿No creen que debemos hacer lo mismo si Él lo hizo? Es hora de que nosotros hagamos lo mismo. Cuando terminó de lavarle los pies a los discípulos, les dijo que siguieran su ejemplo de servicio humilde. Nosotros también necesitamos seguir su ejemplo en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo. Debemos servir, escúchenme bien, caballeros, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, a nuestros jefes, a nuestros amigos e incluso a nuestros enemigos. ¿Por qué no dedica unos cuantos minutos a identificar algunos trabajos o tareas que usted no suele realizar y ofrézcase a hacerlos? Señor, ¿qué debo hacer? ¿Saben cómo empecé el ministerio? Viniendo de las tablas. ¿Saben lo que son las tablas? Del escenario teatral, del set cinematográfico. Empecé a trapear los pisos. Allá en el grupo cristiano donde yo asistí o conocí al Señor, se usaban las flores, los floreros. Yo arreglaba las flores. En los primeros días de mi vida cristiana, lavaba los sanitarios. Imagínense, por eso muchos de mis amigos me dijeron, pobre Fidel, el teatro lo dejó loco. Pobrecito. Cuando yo les testificaba de mi amor al Señor, algunos decían, le falta una chaveta. Sí saben lo que es la chaveta, ¿no? No la chava, la chaveta. Los que saben de mecánica saben esto. O para que se entienda más, pobrecito, ya le falta un tornillo, ya anda desvielándose. Estoy hablando en términos mecánicos, ¿verdad? Si creemos que la voluntad de Dios se haga en esta tierra y en las regiones celestes, entonces debemos despojarnos de nuestra pretensión religiosa y humillarnos. Debemos hacernos siervos a fin de cumplir, escúchenme bien, debemos hacernos siervos a fin de cumplir las necesidades de los que nos rodean. No voy a hablar más que para poner un ejemplo. Anoche me hice un licuado, no estoy comiendo mucho, ¿o se nota? Me hice un licuado de fresas con leche, con azúcar, y me hice un licuado así de este tamaño. Pero mi nieta, ay, yo quiero un licuado. Le dije, no, ese es mío, nada. No, yo quiero un licuado. No, le dije, es para mí nada más. Y le dijo a mi esposa, mira, el abuelo, ¿cómo dijo? Está de envidioso mi abuelo, no me quiere dar. Yo no iba a hacer eso, pero pues casi se llevaron 2 litros fresas con crema. Imagínense qué rico. Y no solamente le servía a ella, le servía a mi otro nieto y hasta a mi esposa le tocó. Detalles pequeños. Sirvan a los demás, sirvan a sus padres, sirvan a sus hijos, sirvan a sus amigos, sirvan a todas las personas que ustedes tengan oportunidad. Y este mundo va a ser diferente. Tenemos un modelo que, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, se despojó de todo y se humilló hasta lo sumo. Pero ahora Él es el Señor. Delante de Él se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua
va a confesar que Jesucristo es el Señor. Hasta ahorita parece que no es cierto, pero un día los que le obedecen dirán: tú eres mi Señor, precioso eres. Otros estarán enojados, pero tendrán que doblar sus rodillas. ¿Qué va a hacer ahora? Hay poder en el servicio a los demás. Hay poder en el servicio a los demás. Al combinar el uso apropiado de la toalla de siervo en la esfera terrenal con el de la espada en la esfera celestial, veremos el infierno sufrir grandes derrotas. Desmembraremos el reino de las tinieblas de Satanás y arruinaremos las puertas mismas del infierno, en tanto que remembramos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Más cuando tú y yo seamos siervos de las demás. Inclina tu cabeza y tú decides qué vas a hacer. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor y dices: me cuesta trabajo, deja que el Espíritu de Dios venga a tu vida. Pídeselo tú: Señor, ven, yo no puedo solo o no puedo sola, pero que el Espíritu Santo venga a mi vida y me llene de tu presencia para poder arreglar, lavarle los pies a mis familiares con quienes estoy disgustado desde hace años, con mi madre, con mi cónyuge, con los vecinos. Dame la oportunidad de manifestar que soy un siervo tuyo, no importa lo que sean ellos. Tienes la oportunidad, por favor, todos inclinando su cabeza. Si no le interesa, puede salir, pero estamos en la presencia de Dios. Él está oyendo su oración. Dios nos llama a ser siervos y no buscar un puesto de ejecutivo. El ejecutivo se hizo un siervo, y vemos nosotros que hay poder en el servicio. El creador del universo se hizo hombre, sirvió a los pecadores y entregó su vida por nosotros. Gracias, Padre, que nosotros podamos aprender a ser siervos de los demás. Como hemos dicho, sea nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestros amigos e incluso nuestros enemigos, que podamos ser siervos de los demás. ¿A quién nos llevas para lavarle los pies a los demás? Aunque huelan feo sus pies, aunque huelan a estiércol, quiero lavarle los pies a alguien. Guíame, Espíritu Santo. Y entonces, cuando usted y yo lo hagamos, ese ambiente fragante volverá a manifestarse. De tal manera que muchos me han dicho que cuando llegan a un hogar cristiano, dice: ¿qué paz hay en este hogar? ¿Qué paz se siente? ¿Qué diferente es esto? Él está aquí para ayudarte. Y si hay algo que Dios está poniendo en tu corazón, hazlo cuanto antes. Si tienes que arreglar algo con alguien, ve a buscarlo o háblale por teléfono. Humíllate y Dios te va a exaltar. Esos son los principios bíblicos, los principios de Dios. El que se humilla será ensalzado, mas que el que se ensalza será humillado. Estudia los principios bíblicos y vive de acuerdo a ellos. Ya no vivamos como los demás. Y este mundo será diferente. Nuestro hogar será diferente, porque ya no habrá gritos, maldiciones, amenazas y todas esas cosas. Lavemos los pies a los demás, seamos siervos de los otros. Padre, en esta mañana te damos gracias y solo espero que tu Espíritu Santo, Señor, enseñe a tu pueblo las cosas que tenemos que hacer. Somos el pueblo de Dios y somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te damos gracias, Señor, te damos gracias.
Te damos gracias, nuestro Padre. Que tu palabra no vuelva vacía, que antes tú, Padre, puedas manifestar tu gloria. Gracias a ti, Señor. Gracias, nuestro Padre. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.